El manejo de personal. Un mando empresarial es alguien que maneja personas, que conduce hacia una meta escogida a su grupo de trabajo. Para esto debe ser un conocedor de la conducta humana, un psicólogo. Debe darse cuenta de que el factor humano es parte vital de la empresa y que debe enfocarlo desde 3 puntos de vista. Primero, que el trabajador es una persona a la cual hay que adaptar a su trabajo. ¿Cómo? Por medio de pruebas psicotécnicas para conocer sus aptitudes, sus gustos, sus intereses, en una palabra, su personalidad. Todos los años la industria y las empresas de comercio gastan altos presupuestos en el proceso de renovación de su personal, entre otras cosas porque no tienen políticas de capacitación. Por medio de estudios y estadísticas se ha demostrado que, gracias a la clasificación psicológica del personal, la inestabilidad de la mano de obra disminuye de una manera apreciable. Ubicando a cada trabajador en el sitio que le corresponde, se logra hacer más feliz al ser humano y más productiva la organización. Existen muchas empresas que creen que cambiando de personal cada 2 o 3 meses se evitan grandes gastos por concepto de prestaciones sociales, pero lo que están provocando es una permanente anarquía y elevando los costos, porque el empleado que se improvisa sale más costoso que el que se capacita. La empresa seria se caracteriza porque procura una gran estabilidad en sus trabajadores mediante políticas de capacitación y relaciones humanas. Algunos empresarios contratan sus colaboradores fuera de la empresa, aunque tienen entre el personal de esta las personas que reúnen las condiciones buscadas, pero que son ignoradas por su timidez, su excesiva discreción, etc. Pero si esas personas se capacitaran más, mediante prácticas en el puesto o cursos de complementación adecuados, se obtendría un colaborador más eficiente, por conocer el ambiente y la organización, que uno venido de afuera. Si bien la clasificación y el adiestramiento de personal constituyen una parte esencial de la adaptación del hombre al puesto de trabajo, existen, además, otros factores importantes. Si un jefe recibe muchas comunicaciones telefónicas y su teléfono está a 5 o 6 metros de su escritorio, su gasto de energía será mucho mayor que si el teléfono estuviera al alcance de su mano. De un mismo modo, si una persona tiene que desplazarse lejos cada vez que realiza una operación pierde tiempo y energías, por lo que para aumentar la productividad es necesario suprimir los desplazamientos inútiles y simplificar el número de empleados. El caso de la inutilidad y la pereza que caracterizan muchas veces a la administración pública se debe al exceso de empleos. 5 o más personas cuando 2 o 3, como máximo, podrían realizar todo el trabajo. En la administración empresarial privada sucede con menos frecuencia este hecho. Pero tampoco se debe tener el criterio de suprimir empleos por suprimirlos, por hacer menos costosa la nómina, porque así se llega a producir una política de desempleo que es peligrosa socialmente. Un país con mucho desempleo es un polvorín que puede estallar fácilmente. Lo ideal sería producir pleno empleo para que hubiese plena producción y pleno consumo. Cuando en un país hay facilidad de adquirir bienes, comida, servicios, se considera que su nivel de vida es alto. De lo contrario, asistimos al espectáculo de grandes almacenes con mucha mercancía pero con pocos compradores, y la mercancía en los estantes o guardada pierde valor. Los descansos, por ejemplo, como pausa en el ritmo de trabajo, aumentan el rendimiento en lugar de reducirlo. La experiencia ha demostrado que, aunque parezca contradictorio, se logra aumentar el rendimiento disminuyendo el número de horas de trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países aliados vieron disminuir el rendimiento de las fábricas cuando aumentó la jornada de trabajo. Es posible producir más trabajando menos. Todo depende del uso de las máquinas y del sistema que se emplee, de acuerdo a métodos racionales. Adaptar el trabajo al hombre es el segundo punto importante. El ambiente físico, las máquinas y las instalaciones deben ser adaptadas a la persona que trabaja. Por otra parte, los colores influyen en el aumento o disminución del rendimiento. Su utilización inadecuada puede producir fatiga o irritación.
Factores como la luz, la música, la ventilación, etc., disminuyen o aumentan el gasto de energías, produciendo mayor o menor fatiga, lo cual se refleja en el rendimiento. Trabajar en un sitio malolientes, oscuro, muy frío o muy caluroso produce en el individuo que lo padece malestar y desasosiego, siendo causa de mal genio, de enfrentamientos entre el personal y de mala salud. El sitio de trabajo debe ser agradable, aseado, bien presentado, con amplios ventanales o con luz adecuada. Por eso el trabajo de taller es tan pesado, porque casi siempre se hace en sitios cerrados, con poca iluminación y en medio de malos olores y de ruidos. El de oficina lo es menos, por sus condiciones mismas. Sin embargo, hay oficinas sucias y muy incómodas. Tener especial cuidado en el aseo del sitio de trabajo es deber de todo jefe. El tercer factor es la adaptación del hombre al grupo de trabajo, es decir, que exista entre el personal un ambiente de trabajo basado en la confianza mutua y el respeto humano. Un gran americano dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuánta razón tenía Benito Juárez en decirlo, porque en la medida que nuestras relaciones con los demás se basen en el mutuo respeto se logrará un clima de entendimiento propicio para la vida en común. La discordia es lo contrario del progreso, de la cultura. Una persona consciente de la importancia del valor de su trabajo produce mucho más que una persona a la que no se le exige sino obediencia. No es fácil, como pudiera creerse, integrar una persona al grupo de trabajo. Cuando alguien nuevo ingresa al grupo se presentan los naturales choques. Cada hombre, cada mujer, posee su personalidad, que a veces llega a ser un mundo contradictorio y caótico. Poner de acuerdo a dos o más personas no es imposible, pero es un trabajo que requiere paciencia y tolerancia. En otras palabras, inteligencia. La gran tarea del mando empresarial es integrar sus grupos en tal forma que el trabajo se realice sin odios ni tensiones, agradablemente. Se puede saber muy bien una técnica, un oficio, pero si no somos capaces de adaptarnos al ambiente de trabajo, a nuestros compañeros, a las características del medio, al carácter de los jefes, nunca duraremos mucho en una empresa. Pero no debemos dejar al empleado solo con su problema. Debemos ayudarle en esa integración. Integración del trabajador a su empresa. Por lo general escogemos nuestro trabajo, pero muchas veces nos vemos obligados a aceptar labores que no son de nuestro completo agrado. Entonces se nos presenta un conflicto manifiesto, un sentimiento de frustración y de fracaso que nos hace menos productivos y más conflictivos. Una persona que trabaja a disgusto, vive a disgusto, ama a disgusto y se enferma con frecuencia. Al trabajador hay que ofrecerle oportunidades que sean satisfactorias para él y efectivas en el desarrollo y aplicación de sus capacidades. Uno de los principales problemas de toda empresa es hallar una motivación para que la gente trabaje. No es tan fácil, puesto que la mayor parte de las personas no obtienen de su trabajo más que una pequeña satisfacción y muy poco de realización o de creación personal. En las grandes organizaciones la gente tiene que trabajar conjuntamente, seguir órdenes que pueden no ser comprendidas ni aprobadas, obedecer instrucciones sin derecho a injerencia alguna y sin ver, la mayoría de las veces, a las personas que deciden impartir esas órdenes. En el empleo hay una restricción que no sufre el negociante independiente, el profesional, el escritor o el artista, quienes gozan de libertad para escoger, casi siempre. El empleado no puede escoger, está sometido a normas, a restricciones, a limitaciones que hacen más penosa su actuación, más difícil, más dura. Motivar a personas que realizan trabajos penosos y monótonos es tarea muy difícil, pero no imposible. En el trabajo empresarial no hay libertad de elección, por lo que cualquier cosa que una empresa haga para ubicar a su personal de acuerdo con sus intereses y aptitudes, mejora el rendimiento. El problema fundamental de la motivación está en cómo crear una situación en la que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades individuales mientras trabajan para alcanzar las metas de la organización. Equipos de trabajo bien integrados.
En las empresas pequeñas el patrón conoce muy bien a todos sus empleados. Grupo de trabajo y empresa son una misma cosa. Los estudios demuestran que la moral del empleado es más alta en los grupos pequeños que en los grandes. En contraposición, las grandes organizaciones industriales y comerciales aseguran mejor la supervivencia no solo de ellas mismas sino de sus trabajadores. En la empresa pequeña se ganan salarios bajos, con el riesgo, además, de que la empresa desaparezca por asuntos financieros, por mal manejo de la parte económica o por la competencia de las grandes empresas. La magnitud de la empresa hace posible también las economías propias de la especialización, por ejemplo, la producción en serie y la introducción de equipo eficiente, procesamiento automático de datos. En la medida que una empresa crece, se presentan las llamadas economías de escala, o sea que el dinero puede tomarse a tipos de interés más bajo y los suministros pueden comprarse en grandes cantidades, lo que disminuye los costos. La bonanza económica de la gran empresa produce mejores salarios y otras ventajas para sus trabajadores, como la instrumentación de programas de personal destinados a eliminar muchas de las fuentes de problemas que son usuales en las pequeñas empresas. Cuando se empieza un negocio, generalmente integrado por miembros de la misma familia, imperan las relaciones cara a cara y se llega a tener un relativo buen éxito en el manejo de personal. Pero en las medianas y grandes organizaciones las buenas intenciones no bastan. Las relaciones interpersonales tienen que contar con un planeamiento para asegurar un ambiente propicio a la integración del trabajador a la empresa, en beneficio de él y de la productividad de la misma. Integración entre los grupos. No se pueden crear grupos de trabajo completamente autónomos. Siempre habrá una interdependencia entre unos y otros, así trabajen en labores diferentes. En la empresa moderna los grupos de trabajo, los departamentos, las secciones, tienen que colaborar entre sí para que la organización pueda llegar a metas satisfactorias. Así que una dirección general debe introducir cambios de organización que favorezcan la interacción entre los grupos y la integración del trabajador a los mismos. Una distribución de las oficinas y de los sitios de trabajo ayuda a la integración. Establecer comités es muy importante para facilitar el intercambio de ideas y la comunicación entre grupos diferentes. Las reuniones periódicas del jefe con su grupo de trabajo son necesarias porque constituyen una oportunidad para la sistemática discusión de problemas y para distribuir equitativamente las tareas. Por último, se debe controlar el estado de las relaciones entre los grupos y programar con frecuencia cursos de capacitación.